Buenos días para todos, buenos días. Es bueno estar en la casa del Señor, es bueno adorar a Dios, es bueno darlo todo por su causa, por el reino de los cielos. Hemos estado en el separador para este mes, el mes pasado también, con el libro del Génesis, y vamos hoy a ver algunos principios acerca de la escuela hacia el destino. Escuela hacia el destino es nuestro tema. Vamos a ver si alcanzamos a todos, pero si no, lo podemos dejar una parte hoy y para después la siguiente parte. La escuela hacia el destino. Como toda escuela tiene salones de clase, tiene compañeros. ¿Qué más tienen las escuelas? Profesores. ¿Qué más tienen las escuelas? Materias. ¿Qué más tienen? Exámenes. ¿Qué más tienen? Diplomas. Bueno, ahora, a esta escuela hacia el destino estás inscrito. Cada uno de nosotros ya está inscrito. ¿No se dio cuenta? Hoy despiértese. Me inscribieron. ¿Cuándo? Cuando comenzó su vida cristiana. Cuando usted aceptó a Jesús como el Señor de su vida, como el Señor de su vida, como el Salvador personal, usted quedó inscrito inmediatamente a esta escuela hacia el destino. Todos estamos allí. Ahora es una escuela de formación, no solo de información. A veces hemos tomado el cristianismo como solo saber cosas de Cristo, solo saber cosas de la Biblia, pero no ser, en algunos casos, no ser formados y mucho más transformados. Esta es una escuela de formación, de preparación para servir eficazmente en la extensión del reino de Dios. ¿Para qué? Para servir eficazmente. Preparados para servir eficazmente en la extensión del reino de Dios. ¿Saben? El prestigio de esta escuela consiste en tener el currículum más completo para alcanzar los mayores estándares de desarrollo y de perfección. Y hubo un estudiante muy distinguido de esta escuela hacia el destino, muy distinguido, alcanzó muchos honores en esta escuela y es un referente para todos los que están inscritos, es decir, para ti, para mí, este personaje, este estudiante. Vamos a leer la ficha del estudiante. La ficha del estudiante, el nombre es, ¿cuál es el nombre? ¿Quién cree? ¿Cuál es el nombre? José. A ver, ¿cuál era el apellido de José? José, hijo de Jacob. No hay apellido que aparezca en la Biblia, no hay apellido. Muy bien. Su padre Jacob, con vida durante toda la escuela hacia el destino de su hijo. Jacob vivía, pero su madre, Raquel, ella había fallecido, ella había muerto. Ahora José era hermano ¿de cuánta gente? De 10, Muchos han estado leyendo, hemos estado leyendo allí y se ha activado el tener varios hijos. Se ha activado eso de que 12, ¿cómo que 12? Algunos se han plantado por ahí en 2 y ya van para 3 y otros están para 4. Muy bien. Entonces, un hermano de papá y mamá. Un hermano de papá y mamá que Benjamín se llamó. Y 10 hermanos solo de padre con diferentes mujeres. Muy bien, ¿qué características físicas tenía Jacob? Era hermoso, de presencia, una presencia bella. José, ¿qué características físicas tenía José? Está escrito en Génesis 39:6. Hermoso de semblante y de bella presencia, como todos los varones de esta iglesia. Esa es la característica física de José. Era un joven hermoso, la edad 17 años cuando entró a la escuela, 17 años. ¿Y qué características conductuales, pudiéramos decir, qué características únicas tenía este estudiante? Era un soñador en grande, no solamente soñaba
como todos soñamos después de haber comido tarde y lo demás. No, un soñador en grande. También era trabajador. ¿Saben que ahí en Génesis 37:2 él apacentaba las ovejas junto con sus hermanos? Él trabajaba también. Desde joven era trabajador. Servicial. Podemos decir diligente con enfoque en la excelencia. No sé cuántos le apuntan también a eso en su vida, pero era alguien diligente, enfocado en la excelencia. No solamente en el servir, porque hay que servir así nomás. Ahora, hay una etapa, por decir, preparatoria en casa. Hay una etapa preparatoria en la casa. En la casa es la primera escuela que tienen los hijos. Los niños, la primera escuela es la familia. Y los primeros maestros son los padres. Y el verdadero orden es que la iglesia debe reforzar. Yo les dije ahora que ustedes refuercen lo que la iglesia hace. Pero en el orden de Dios, la iglesia debería reforzar lo que en casa se vive, lo que en casa se aprende. Porque es el orden de Dios que en casa esté la instrucción. ¿Qué debe aprender? ¿Qué se debe aprender en casa? Ahora, uno de los propósitos, esta fue una frase que me llegó, uno de los propósitos por los cuales Dios nos da los hijos es para que a medida que ellos crecen, nosotros maduremos. Uno de los propósitos por los cuales Dios nos da hijos, y ahora estaba diciendo algo de esto, Efraín estaba diciendo de madurar. Uno de esos propósitos es que a medida que ellos van creciendo, nosotros maduremos, dejamos nuestro egoísmo, por decir, nuestra independencia, por estar pendientes de ellos, sacrificarnos. Ya las horas de sueño, ¿cómo han sido? ¿Ya no saben ni qué sueño? Bueno, ¿verdad que la vida nos cambia definitivamente cuando vienen los hijos? Porque uno de sus planes, de los propósitos de Dios en ese plan, es que nosotros maduremos, crezcamos. Vemos, allá está José, que no durmió, allá está el hombre, mira. José no ha dormido desde que llegó Elena, no ha dormido lo mismo que antes. Muy bien, ¿qué lecciones se aprenden en casa? ¿Qué aprendió José? Tal vez cuando hemos leído nos hemos encontrado con ciertas características que tenía José, y solamente podemos decir, fue en casa que él aprendió a temer a Dios. Cuando, y lo vamos a ver ahora en un salón de clase, la mujer del Potifar, ya esta mujer pone los ojos en José y lo presiona para que duerma con ella, tenga relaciones con ella. Él ha dicho algo: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Ahora déjeme decirte una cosa, las circunstancias que tenía José no eran favorables. José había sido vendido como un esclavo, además era extranjero en esa nación de Egipto, así que las condiciones de José no eran las mejores. Sin embargo, él tenía en su corazón temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es una clara conciencia de que Dios está presente donde y cuando nadie más está. A ver, ¿retuvieron una posible definición de temor de Dios? ¿Qué es? Una clara conciencia de que Dios está presente donde y cuando nadie más está. Lugares donde nadie más está. En el cuarto cerrado con llave de tu casa, joven, que estás allá, con la internet, con la televisión, en lo más profundo de tu corazón, con los deseos y los sentimientos. El temor de Dios es la conciencia. Dios lo ve todo, Dios está en todas partes. Y por eso José dijo: ¿cómo yo pecaría contra Dios al ceder a la presión de esta mujer sobre él para que tuviera relaciones de adulterio? Ahora,
¿Qué aprendió también en casa? Las primeras responsabilidades. Por eso decíamos que desde los 17 años, ahí está en Génesis 37:2, él apacentaba las ovejas de su padre. ¿Usted le da responsabilidades a sus niños? Desde pequeñitos, algunas responsabilidades. ¿O todo se lo hace en aras de ese amor superprotector? Por eso es que crecen y no ordenan nada. Por eso es que crecen y sin embargo tienen las cosas manga por hombro, decía mi abuela, manga por hombro, no sé cómo es eso, pero así decía. Dejan las cosas en cualquier forma. Darle pequeñas responsabilidades, que aprendan a él. No sé si está aquí David, pero David, cuando tenía gustos de cosas extras, nosotros negociábamos con David y le decíamos: ¿cuánto va a poner usted? ¿Cuánto va a poner para comprarle ese gusto que tenía? Obviamente nosotros le dábamos las cosas básicas, necesarias. Ahora también le damos helado de usted también. Pero por ahí que le gustó algo, un juego, alguna cosa, le decíamos: bueno, muchachos, ¿usted con cuánto va? Y él de su mesada sacaba. Hoy en día es alguien organizadísimo. Le están entregando su apartamento, no se ha casado. Recibimos hojas de vida, muchachas. Ya tiene apartamento, trabaja responsablemente. Le paga a todo el mundo lo que debe, le paga a todo el mundo. Todas esas fueron responsabilidades que le dimos desde chico, desde niño. Y aprendió que las cosas cuestan. Entonces mira, y yo no tenía todo eso aquí, de verdad que no tenía nada de eso. Pero mira, David cuida sus equipos de qué manera. Y los limpia, y los vende. Y los vende y se compra los mejores, pero ha cuidado lo que ha comprado. Eso lo aprendió desde chico, de que las cosas cuestan. Entonces lo que no cuesta, hagámoslo fiesta, decían los abuelos. Muy bien, ¿qué sigue? Honrar a los padres. ¿Qué deben aprender los hijos? A honrar a los padres. El primer mandamiento con promesa. Ahora, honra. Vi un detalle, tal vez ustedes también lo vieron, que fue comentarle a su papá el comportamiento de sus hermanos. Allá en Génesis 37:2 dice: el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Uno podría decir: José era un sapo. Pero José estaba interesado en cuidar el buen nombre de su familia. Entonces le decía a su papá, no se quedaba callado, haciendo allí como parte, ¿cómo se dice? Cómplice, gracias. Parte cómplice con sus hermanos. Ahora quiero decir algo acerca del chisme. De eso no sufrimos ninguno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Chisme no es contarle a la autoridad competente algo que perjudique a los demás. ¿Aló? Chisme no es contarle a la autoridad competente de lo que perjudique a los demás. Chisme es contarle a cualquier persona que no tiene nada que ver, que no puede resolver nada. ¿Sí me están entendiendo? Pero cuando está en riesgo, cuando está en juego la estabilidad, como en este caso de la familia, del buen nombre de la familia de Jacob, ya sea José, le contaba a su papá y dejaba ahí la cosa, a ver qué podría hacer su papá. En segundo lugar, otra manera de honrar que encontramos está en el versículo 13, todo esto del capítulo 37 del Génesis. Obediencia inmediata. Es que alguien dijo: obediencia que no es inmediata es desobediencia. Bueno, eso lo dijo alguien que apreciamos mucho. Pero José era alguien obediente instantáneo, parecía Boy Scout. Dice acá en el versículo 13: y dijo Israel, que Jacob, a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem,
ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. ¿Cuántos muchachos sus papás le mandan a decir o lo llaman y qué es el famoso dicho? Ya voy. ¿Cuántas veces sus papás les han llamado? Ay, pero yo no veo los de contracorriente, o si veo algunos, sí. Sí. ¿Cuántas veces le dicen hay que sacar la basura? Ya voy. Pasó el camión, allá voy. Bueno, obediencia inmediata. Obediencia, una forma de honrar que vemos en la vida de José. Ahora, llevarse bien con sus hermanos. A mí me parece que en una familia tan compleja como la de Jacob, José se llevó bien con ellos, aunque ellos no se llevaran bien con él. Pero él trató hasta donde fue posible. Uno puede leer allí entre líneas que él, sin embargo, trató de llevarse bien con sus hermanos. Sobrellevó, yo vi hasta el bullying ahí, yo no sé si ustedes lo vieron, estaba yo demasiado ya metido, ya hilando muy fino, pero en el versículo 4 de ese capítulo 37, estamos en Génesis, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo se imaginan el no poder hablarle pacíficamente? Yo vi ahí como el bullying. Es decir, decía, hey, cabezón. No sé qué más cosas. No le podían hablar pacíficamente, en paz. Ahora, José no tuvo la culpa que su papá estuviera en esa debilidad. Papás que tienen más de 2 hijos, papás, el favoritismo daña a todos. No solamente al favorito, que sufre más, pero también a los demás, porque lo aborrecían por causa de ¿qué? De que su papá lo amaba más a él que a ellos. ¿Y por qué dice ahí la Biblia? Porque lo había tenido en la vejez. Como sin culpa, pero no, como aprendizaje para nosotros, padres que tengan más de 2 hijos. Ninguno debe ser favorito sobre los demás. Son diferentes, son únicos. Cada uno único. Hay uno mejor, uno peor. Si todavía está en la oveja negra, eso que se metió no sé por dónde, esa oveja negra, ya, pues échenle bastante Clorox de oración y de amor para que todo sea recuperado. Bueno, también supo en este aprendizaje en casa cómo sobrevivir a ese aborrecimiento y esa envidia constante. Y en último, manejar las dificultades. Manejar las dificultades. De hecho, era por ser favorito y amado por el padre, eso fue una dificultad para él. Ahora, hay por ahí un mensaje que dice, una manera también de abuso infantil es darle a los hijos todo lo que quieren. Una forma de abuso infantil. Usted quiere que sus hijos crezcan, dice, denles un poquitico de hambre. Ustedes quieren que sus hijos se desarrollen, un poquitico de frío, un poquitico de adversidad. Es necesaria para formar. La Biblia dice, el hijo mimado es deshonra para su casa. Esto de las adversidades, la vamos a ver ahora, realmente es como el pensum número 1 de esta escuela del hacia el destino. Así que no le evite adversidades a su hijo cuando estas son necesarias, que aprenda a manejar adecuadamente la frustración. ¿Cuántos de nosotros llegamos a los trabajos y no sabemos manejar la presión? ¿Por qué? Porque no nos enseñaron, porque no nos permitieron en casa vivir y manejar ciertas dificultades. No corra todo necesariamente. Bueno, vamos a la segunda aula de clase, o la primera en este caso. Esta fue como una preparación en casa y principios
que usted puede profundizar mucho más de lo que hemos pasado ahora. Este salón de clase es la cisterna. ¿Qué sucedió? Los hermanos le iban aborreciendo, y ese era un aborrecimiento que iba en aumento, hasta que llegó el día en que José va y lo ven venir. Ahora, esa túnica de colores lo hacía vistoso, lo podían ver en cualquier lugar y ver esos colores como que les revolvía más la envidia y el fastidio y el aborrecimiento. Lo vieron venir y entonces planearon matarlo. Y querían matarlo porque José tuvo unos sueños. ¿Se acuerdan ustedes? 2 sueños. Sueños de grandeza, sueños muy, muy especiales. Y él, así como inocente, yo puse esto un poquitico como simple, se los cuenta a los hermanos, se lo dice. Ahora, ellos querían matarlo por los sueños. Cuando leemos allí con cuidado, más que por el amor del papá, la preferencia, el favoritismo, ahí dice, estos hermanos querían decir, a ver, ¿dónde queda el soñador? ¿A dónde le llegan los sueños? Así que debemos saber a quién le contamos nuestros sueños, porque hay mata sueños. Y esta fue una de las como debilidades, por decir así, de José que podemos encontrar, el que le contaba a sus hermanos, como que no discernía todo lo que estaba pasando con ellos y él, pero por eso querían ellos matarlo. Ahora, lo salva Rubén, el mayor, el primogénito, lo salva y lo meten en una cisterna. Más o menos buscamos una cisterna, esta del desierto, un pozo de agua, pero que no tenía agua, dice allí. Pero alrededor se sentaron sus hermanos y él metido allá. Es el primer secuestro de la Biblia. El primero que fue retenido y metido allí, pero alrededor se sentaron a comer y hablar acerca de lo que iban a hacer con él. Hasta que se le viene la idea a alguien cuando ve unos mercaderes que lo van a vender, que lo vendan mejor y no lo maten. Ahora, esa cisterna nos habla, pero el aprendizaje de ella, manejar el rechazo sin dejarse herir. Hace 8 días, los que vinieron hace 8 días, aprendimos marcas de una persona madura. Y una persona madura, dijimos, es alguien que no se deja herir fácilmente. Estamos a diario en relaciones con la posibilidad de herirnos o ofendernos con acciones, con palabras. Pero José, allí en esa cisterna, mientras sus hermanos planeaban hacerle daño, sin embargo José allí aprendió a manejar el rechazo sin dejarse herir. Ahora, José es un prototipo del Señor Jesucristo. José es un reflejo en el Antiguo Testamento del Señor Jesús, que sus hermanos lo rechazaron. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Rechazaron al Señor Jesucristo, como a José allí en la cisterna. Pero tanto Jesús como José aprendieron a amar y a perdonar a pesar de que no se lo merezca. A ver, yo sé que tenemos todos algunas personas que nos han hecho algunas cosas, acciones conscientes o no, y cuando nos encontramos con esas personas, familiares, compañeros, ¿cómo tratamos? ¿Qué hay en nuestro corazón contra ellos? ¿Guardamos la ofensa? Si guardamos la ofensa, entraremos entonces en resentimiento, y el resentimiento provocará amargura que contamina toda nuestra vida, que contamina nuestra familia, que contamina nuestra vida laboral. Esto es muy serio, muy crítico, porque hay más gente herida en las iglesias, hay más gente herida
Hay gente en pecado flagrante. Hay más gente herida, ofendida porque algo dijo o no dijo, hizo o no hizo. Por el pastor puede haber personas aquí hoy que de pronto, si alguno tiene ese problema, entonces hablemos, reconciliémonos, perdónenme mis olvidos, perdónenme mis malas salidas, mis ojos abiertos, mis oídos despiertos. Perdónenme. Pero el ofendido es el que lleva el problema. El que se deja ofender es el que lleva el daño. David no se dejó ofender. David evadió la lanza que tiró Saúl varias veces. Esa era su responsabilidad. Eso hablamos hace 8 días. Mi responsabilidad es no dejarme herir por ninguna figura de autoridad, pero también por ningún par, pero también por ninguna persona que está bajo nuestro cuidado. Los 360 grados de la ofensa, tenemos que estar vigilantes para que en cualquier momento puede venir alguna mala acción, una palabra, algún desplante, algún rechazo de cualquiera de estas direcciones. Somos responsables de no dejarnos herir, porque si nos dejamos herir, entonces nuestra vida realmente se va a estancar y a oler mal. Dice el Proverbio 19:11, la cordura del hombre, Proverbio 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra pasar por alto la ofensa. Es una honra. Es que no se lo merecen. Ese es otro asunto. Pero es una honra. El que tú pases por alto significa que tú perdonas, que tú no te quedas en la circunstancia, en la situación, en el hecho mismo. La gente que no perdona vive amarrada. De hecho, perdonar es una forma de soltar, de liberarse usted mismo. El que perdona se hace a sí mismo provecho, porque hay personas que viven amargadas como si la situación hubiera pasado hoy y se mantiene así, amarrado con la persona que causó el dolor o la circunstancia. Jesús es nuestro modelo. Jesús, dice, no abrió la boca para maldecir cuando lo maldecía, ni para amenazar, sino que la abrió para perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente perdonó, sino que oró. ¿Sabe cuándo de verdad tú has perdonado a alguien? Cuando tú lo puedes bendecir con tu oración. No solamente cuando digas lo perdono, ya, lo perdoné, ya. Pero el verdadero perdón se evidencia cuando tú puedes bendecir a esa persona en tu oración y de otras maneras también. Ok, ¿qué diploma podemos recibir en este salón de clase? El diploma de glorificar a Dios amando a los que nos hieren. ¿Cuántas tienen perlas en su casa o en su cuello? ¿Alguien con perlas? Bueno, aquí veo a Blanquita con perlas. Ustedes saben cómo se forman las perlas, ¿verdad? ¿Cómo se forman las perlas? Las perlas se forman cuando la ostra que está comiendo allá en el fondo del mar se le cuela un grano de arena. Un grano de arena se cuela en la ostra. Y la ostra no tiene el sistema de escupir, no tiene el mismo sistema de toser que tenemos nosotros. Y eso es como si le cayera ese grano de arena en su ojo. La textura, la composición de la ostra, de la ostra, es así como si... ¿Qué pasa cuando se te cae un grano de arena en tu ojo? ¿Qué pasa? Te fastidia, te molesta, lo quieres sacar, como lavarte con agua. Ahora, como la ostra no tiene esas herramientas, ¿qué hace ella? Ella secreta el nácar para cubrir ese grano de arena. Y así se forma la perla. Algo que fue doloroso, hiriente, cuando se responde con el espíritu diferente,
El Señor dijo: no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, antes por el contrario, bendiciendo. Entonces eso que fue una molestia se convierte en algo precioso. Así se forman las perlas. Así que no trates de expulsar esta situación simplemente para salir del paso con ella, sino que secreta lo mejor, y lo mejor es lo que Cristo ha puesto en ti, en tu oración, en tu bendición, para que aún esa situación se convierta en algo precioso para ti, valioso para ti. De esa manera se forman las perlas. Vamos al segundo salón de la clase. La casa de Potifar. ¿Cuántos? Aquí ahí tenemos un texto para leer. Siguiente. Para los que tal vez no habían leído anteriormente. Sí, ahí. Fue llevado José. Qué interesante. Debemos ver a Dios en todo. Los limpios de corazón pueden ver a Dios en todo, aún en las cosas más difíciles, más duras. Mira, ¿a dónde llegó José? ¿A dónde fue llevado? Yo me puse a pensar, lo pudo haber comprado cualquier persona, porque los esclavos los llevaban a las plazas de mercado y eran puestos junto a la gallina, junto a los cerdos, junto a los demás. Eran como animales que se compraban. Pero José, dice allí, fue llevado pues José a Egipto, y lo compró este hombre llamado Potifar, que era el capitán de la guardia, alguien que estaba dentro del plan de Dios, ¿verdad? En esto podemos ver a Dios, porque si solamente estamos viendo la dificultad, solamente estamos en el problema, estamos en problemas. Pero cuando estamos pudiendo ver a Dios por encima, entonces las cosas se nos pueden hacer mucho más fácil, más llevaderas en medio del sufrimiento. Él compró a José de los mercaderes. Más dice allí, el Señor estaba con José. Nunca lo abandonó Dios. Pudo ser abandonado por sus hermanos, desmembrado de la familia de su padre, pero nunca fue desamparado de parte de Dios. Nunca lo dejó. Eso lo encontramos increíblemente muchas veces a lo largo de esta historia. Y dice: y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él. Lo veían otras personas, lo ven otras personas, lo deben ver, que a pesar de las dificultades que atraviesa, Dios está contigo. Eso se va a notar, pues se le estaba notando aquí a José. Dice: y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que hacía José, Dios lo bendecía. Dice: y halló José gracia a sus ojos, y le servía. Por eso el aprendizaje en la casa de Potifar, el anterior, llamamos a este aprendizaje, lo llamamos excelencia en el servicio 1.0. Excelencia en el servicio 1.0. Donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha plantado, puede ser aroma allí. Dijo el hermano Arturo: donde Dios te ha plantado, tú puedes ser el aroma de Cristo, el aroma de Dios, donde Él te ha llevado. Recuerden, era un esclavo, era un extranjero, sin embargo, Dios estaba con él. Y sigue diciendo allí cómo Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, como la mayoría, vamos a decir todos aquí los muchachos de acá.
¡Wow! ¡Qué gracia! En medio de las dificultades, poder ver a Dios respaldando de esta manera, tal de que este amo suyo de nada se preocupaba, porque todo lo que hacía con excelencia, era alguien diligente y enfocado a la excelencia que había aprendido y lo estaba desarrollando allí. Segundo lugar de aprendizaje, tal vez uno de los fuertes, ¿dale? Diga. Integridad en medio de la presión constante. ¿Qué sucedió? La mujer de Potifar puso los ojos en José y lo estaba presionando todos los días. Dice, cada día lo presionaba para que tuviera relaciones sexuales. Eso es allá en Génesis 39, del 7 al 12. Una presión constante. Ahora, ella era su ama. ¿Sí ama? Sí. Ella podía disponer de su criado, obligarlo si fuera necesario. Sin embargo, José se mantuvo, por el temor de Dios que había en su corazón, se mantuvo íntegro en medio de esa presión constante. ¿Sabes? Si él no tuviera su corazón sano, si no hubiera sanado su corazón del rechazo, del dolor de su casa, de su padre y de sus hermanos y demás, podía estar vulnerable. Esto lleva de un lugar a otro lugar. Las cosas que no resolvemos hoy van a ser nuestras debilidades en el próximo lugar. Si él hubiera mantenido una actitud de enojo, una actitud de ira, una actitud de falta de perdón contra sus hermanos, seguramente allí hubiera habido una puerta abierta para caer en esta tentación. Él se mantuvo íntegro en medio de la presión. Y dijimos hace 8 días, el valiente huye de la tentación, pero el cobarde huye de la responsabilidad. A ver qué dije, por favor, recuérdenme. Huye de la tentación. El valiente huye de la tentación. El cobarde huye de la responsabilidad. Hablamos que una marca de madurez es asumir responsabilidad por sus propias decisiones. Aquí vemos a José, como dice en el final del versículo 12, ella lo agarró por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Wow. Integridad. Pueden ser otras las tentaciones que estés sufriendo en tu trabajo. Pueden ser otro tipo de tentaciones que estés sufriendo en los negocios. Otro tipo de tentaciones. Mantén tu integridad. ¿Cómo se mantiene la integridad? Con el temor de Dios en el corazón. Hoy parece que esto fuera una pérdida. ¿No sabes una cosa? Cuando tú agradas a Dios, honras a Dios, lo que parece que fue una pérdida, realmente Dios lo va a recompensar. El diablo no podrá poner su mano cuando tú, por integridad, haces las cosas que a Dios agrada. ¿Sabe? El diablo quería que José, por un placer que durara un momento, perdiera su destino eterno. El diablo lo que quería era que José, por un placer que duraría un momento, pudiera entonces perder su destino eterno. José parecía ser el Redentor también. Y así como el diablo usó a Caín para matar a Abel porque parecía que él era el Redentor, ¿sabe? Todo esto que estaba sucediendo en torno a la vida de José también era un plan del enemigo, porque lo despistaba. Al diablo este muchacho lo despistaba. ¿No será este el Redentor que ha de venir? Entonces hagamos todo lo posible por destruir su destino. Hagamos todo lo posible por eliminarlo del camino. ¿Entienden ese principio que subyace a lo largo de todo el Antiguo Testamento? Desde Génesis 3:15, cuando Dios dijo que enviaría un nacimiento de la mujer, el Redentor que aplastaría la cabeza, heriría la serpiente en su cabeza. José tenía características de ser el Redentor.
Por eso es un prototipo de Jesús. Sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12, 14. Sin santidad nadie verá a Dios. La tentación sexual para los varones, para los jóvenes, la tentación sexual es un enemigo formidable, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así como con José, Dios estuvo con él para darle la fuerza y el valor de no quedar cautivo, prisionero. Mira que lo agarró esta que era su ama, lo agarró. Sin embargo, él huyó, salió. ¿Qué diploma tuvo José en este salón de clase? Glorificó a Dios por medio de la santidad personal, la santidad, la pureza que requerimos. Dice, la santidad conviene a la casa de Dios, y la santidad comienza en nuestra vida de pensamiento. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es solo el acto físico consumando la relación, es la codicia del corazón primero. Y ese es uno de los mandamientos que Dios dio: no desearás la mujer de tu prójimo. Alguien dirá, pero no tiene marido. No, pero será la mujer de alguien en el futuro. Así que Dios nos dará su gracia y su favor para mantenernos limpios. Wow, la inocencia no tiene precio. La pureza no tiene precio. Hay un animalito, no lo traje el animalito. Se llama el armiño. No sé si han oído del armiño. El armiño, cuando es invierno, su pelaje en verano, en otoño, su pelaje es como pardo. Pero en el invierno el armiño se vuelve en su pelaje blanco como la nieve. Se confunde con la nieve en esos lugares. Los cazadores, es muy esquivo el armiño, es un animalito súper rápido, difícil de cazar. Pero entendieron algo de la naturaleza del armiño, que él evita ensuciarse cuando está con ese pelaje blanco del invierno. Entonces manda a los perros para que los correteen, y mientras tanto ensucian con lodo la entrada de la cueva. La entrada de su guarida la ensucian los cazadores. Y cuando el armiño viene a toda velocidad para entrar en su cueva y ve la entrada toda sucia, se queda quieto, no se ensucia, y prefiere que lo casen y que lo maten. Las cosas eternas de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, como una perla, como un armiño. Vamos a dejar aquí porque la cárcel será nuestro siguiente salón de clase, y allí hay mucho más para aprender, para incorporar en nuestra vida, para decidir, escoger agradar a Dios antes que a nosotros mismos, escoger honrarlo a Él en nuestra vida diaria, con nuestras decisiones día a día, con el temor de Dios en nuestro corazón. Póngase en pie.